Hoy hablaremos sobre los fundamentos básicos de la estadística. Veremos lo que es los tipos de estadística, los tipos de variables y los tipos de gráficos y tablas. Comencemos. ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados de una investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. La estadística se clasifica en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste en analizar un grupo de datos y presentarlos en forma de tablas y gráficos. En ella no extraemos conclusiones, mientras que en la estadística inferencial investiga, analiza y extrae conclusiones de una población partiendo de una muestra tomada. Es importante conocer el significado de los siguientes términos. Datos son las observaciones recolectadas, como pueden ser mediciones, géneros o respuestas de encuestas. Población es el conjunto completo de todos los elementos, en la que pueden ser puntuaciones, personas, medidas, entre otras, que se van a estudiar. El conjunto de la población es completo, porque incluye a todos los sujetos que se estudian. Como un ejemplo, podemos poner los habitantes de un dicho país. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Un ejemplo claro de censo es el que realiza el Estado para saber la cantidad de habitantes que hay. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pongamos, por ejemplo, población habitantes del Lago Agrio. De ellos habitantes, quiero saber de la parroquia que pertenece a esa ciudad, cuántos comen pescado diario. Entonces, estoy tomando un subconjunto del conjunto de la población. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Como ejemplo tendríamos: en la ciudad de Nueva York hay 3.250 botones para caminar, que los peatones emplean en las intersecciones de tránsito. Se descubrió que el 77% de dichos botones no funciona, según datos del artículo For Exercise en Nueva York, de Michael Loeb, lo cual la cifra de 77% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 3.250 botones para peatones. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Como ejemplo tenemos: con base a una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de ellos no contratarían a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. Esta cifra de 45% es un estadístico, ya que está basada en una muestra y no en la población completa de todos los ejecutivos. A continuación veremos lo que es las variables. Por lo general, la información que se obtiene de un estudio estadístico proviene de variables, las mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos de observación. Estas variables están categorizadas en dos grandes grupos, lo que es variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas o categóricos o de atributo se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas. Como ejemplo tenemos el género, hombre o mujer, de atletas profesionales, mientras que las variables cuantitativas consiste en números que representen conteos o mediciones. Como ejemplo tenemos los números de hijos, ya sea 1, 2, 3, 4, etc., de dicha persona en general. También debemos saber
que cada una de estas dos tipos de variables, las cualitativas y cuantitativas, se dividen en subvariables, que veremos a continuación. En las variables cuantitativas, como podemos observar, se divide en 4, lo que es discretos, continuos, de intervalo y de razón. Discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles puede ser 0, 1, 2, etc. Son números enteros. Como ejemplo, podríamos poner el número de huevos que ponen las gallinas. Continuos. Numéricos. Resultan de un infinito de posibles valores que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Como ejemplo tenemos las cantidades de leche que producen las vacas, debido a que son variables continuas o datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de una continuidad durante un intervalo de tiempo. Una vaca puede producir una cantidad de leche entre 0 y 5 de valores, y es posible que también pueda producir 2,556 galones de leche, porque la vaca no está restringida a una cantidad discreta, a números enteros. De intervalo. Se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero, natural inherente, donde nada de la cantidad está presente. Como por ejemplo tenemos las temperaturas corporales de 98.2 grados y 98.6 grados. Son ejemplos de datos a nivel de medición de intervalo, debido a que dichos valores están ordenados y podemos determinar su diferencia, que es 0 grados. Sin embargo, no existe un punto de inicio natural. Pareciera que el valor de 0 grados es un punto de inicio, pero sin embargo, este es un arbitrario y no representa en sí la ausencia total de que no haya calor. De razón. Es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para los valores de este nivel, tanto las diferencias como las proporciones tienen significado. Por ejemplo, tenemos los precios de libros de textos universitarios. 0 realmente representaría ningún costo, y un libro que cueste $90 en sí es 3 veces más caro que un libro que cueste 30. En las variables cualitativas, como podemos observar, se dividen en dos, que son nominal y ordinal. Las nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no pueden acomodar en un esquema de orden, como del más bajo o el más alto. Como ejemplo tenemos los colores de los automóviles que son conducidos por estudiantes universitarios. Entonces allí tendríamos el color rojo, negro, azul, blanco, etc. No lleva un orden. También tendríamos como ejemplo una respuesta de sí o no. Ordinales o ordinal son cuando se pueden acomodarse en algún orden, aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos o tales diferencias carecen de significado. Por ejemplo, tenemos las calificaciones de un curso. Un profesor universitario podría asignar calificaciones a un determinado letra. Por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Si vamos en un orden lógico en el abecedario,
La A es primero, la B es segundo, la C es tercera, la D es cuarta, la E es quinta o la F es sexta. Lleva un orden. No puede ir A, después C, después D, después B o después E y después J. Y por último hablaremos sobre gráficos y tablas. Comenzaremos con la primera. Las gráficas circulares o pasteles, también saben decirles. Se utilizan para visualizar datos cualitativos con sus frecuencias porcentuales. Y para construir una gráfica circular se debe dividir el círculo en proporciones adecuadas. Como podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo de los deportes que le gusta a la gente. Como vemos, gimnasia tiene un 11%, natación tiene un 27%, fútbol tiene un 30%, la pista tiene 20% y el tenis tiene un 12%. Sumando todos estos porcentajes debe darnos el valor de 100. Como siguiente tenemos la gráfica de Pareto. Es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se ordenan de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La barra más alta se coloca a la izquierda y las barras más pequeñas a la derecha. Al ordenar las barras por frecuencias, esta gráfica enfoca la atención en las categorías más importantes. Como pueden observar en la imagen, tenemos una gráfica de Pareto de quejas en contra de las compañías telefónicas, donde podemos ver que la barra más alta se enfoca en que la queja es más por cierre y la queja con menos o en sí la barra que está a la derecha con menos frecuencia es debido a servicios de operadora. A continuación hablaremos sobre el diagrama de barras. El diagrama de barras es una representación gráfica de barras rectangulares separadas que representan variables cualitativas o cuantitativas discretas, donde cada barra representa una frecuencia parcial. En el eje de las ordenadas, eje Y, se indican las frecuencias absolutas, y en el eje de las abscisas, eje X, se representan los valores de la variable X. De esta manera, las barras más altas tienen mayor frecuencia. Como podemos observar en la gráfica, tenemos una encuesta de solteros, casados y separados en una población, en la que podemos concluir que más hay personas casadas y hay un empate en solteros y separados. Y como podemos observar, cada barra está separada. Un diagrama de barras no están unidas las barritas. A continuación hablaremos sobre el histograma de Pearson. Este histograma es utilizado para representar variables cuantitativas continuas, agrupadas en intervalos. Este gráfico se compone de barras adyacentes, en sí juntas, cuya altura es proporcional a las respectivas frecuencias parciales. Como podemos observar en las gráficas, el siguiente ejemplo, tenemos la longitud y las frecuencias parciales de cada uno de estos intervalos. Nuestro primer intervalo es de 1 a 1,99, segundo de 2 a 2,99 y el último de 3 a 3,99, cada una con su frecuencia. En la gráfica se encuentra en la parte de abajo lo que son las longitudes y en la parte de arriba, en la parte vertical en sí, se encuentran las frecuencias parciales. Y podemos decir que en el intervalo 2 a 2,99 hay una frecuencia muy alta y la frecuencia más baja es del intervalo 3 a 3,99. Como siguiente hablaremos el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es un gráfico de líneas rectas que une puntos, siendo cada punto
la intersección del punto medio del intervalo, indicando en las abscisas coordenadas horizontal y la frecuencia correspondiente. En las siguientes gráficas podemos observar que tenemos el mismo ejemplo anterior, pero en este caso la gráfica es muy diferente en el plano cartesiano. Aquí se toma el punto medio de cada intervalo. Del intervalo 1 a 1,99 tenemos el punto medio 1,5. Del intervalo 2 a 2,99 tenemos el punto medio 2,5. Y del último intervalo, que es de 3 a 3,99, tenemos el punto medio 3,5. Y se unirán los puntos respectivamente en donde quede cada coordenada. Continuando, tenemos la ojiva de Galton. Este gráfico es en el cual se consignan en las coordenadas eje Y las frecuencias acumuladas y en las abscisas eje X los límites superiores de cada intervalo, aunque también pueden indicarse los puntos medios de cada intervalo. La ojiva de Galton también puede representar frecuencias acumuladas discretas. Para sacar la frecuencia acumulada, podemos observar que en las frecuencias se pasa el 3 a la siguiente y se hace una suma. 3 más 5, 8 y 8 más 2, 10, que sale en sí el total de los datos que había por total. Y tenemos los límites. En la gráfica podemos ver que en el eje X está el límite 1,99, 2,99 y 3,99. Y en el eje Y está lo que es las frecuencias acumuladas, del 1 hasta el 10. Y por último veremos lo que es la gráfica de tallo y hoja. Esta representa datos que separan cada valor en dos partes. El tallo, que es el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito en el extremo derecho. Las ventajas de esta gráfica es que nos permite ver la distribución de los datos y al mismo tiempo retener toda la información de la lista original. Y la otra es que nos implica una forma fácil y rápida de ordenar datos, en sí acomodarlos en orden. Como podemos observar en la gráfica, tenemos en la parte izquierda lo que es el tallo, lo que va a las decenas, y en la parte derecha lo que son las hojas, lo que va a la unidad. Para darnos en cuenta y entender, tenemos por ejemplo los valores que son 50 y 54, ubicada en la fila 5 y columna 1 y 2. Tenemos que el valor 50 está dividido en la parte izquierda el 5 y en la parte derecha el 0. En la parte izquierda el 5, que solo una sola vez se pone, y en la parte derecha el 4. Igualmente con el valor 80 que se encuentra en el último. En la parte izquierda está el 8 y en la parte derecha está el 0. Bueno, esto es todo lo que puedo enseñarles sobre los fundamentos básicos de la bioestadística. Como bibliografía, tomé en cuenta 3 libros, lo que es la bioestadística básica para estudiantes de ciencias de Javier Gorga, Nicolás Cardie y Jaime Zambrano, que es del 2001. La siguiente libro es Estadística, que es de la 10ª edición y es de Morro F. Triola. Y por último, del libro Fundamentos Básicos de la Estadística, primera edición, de Cecilia Salazar P. y Santiago de Castillo, del 2008. Muchas gracias.